Hoy hablaremos de la economía en la conservación ambiental. La economía y el medio ambiente son conceptos que siempre han estado ligados. El medio ambiente ha sido determinante para el desarrollo social y económico de las personas. Gracias a él, se obtienen los recursos y bienes necesarios para la vida. Pero también nos proporciona espacios de recreación e investigación que generan ganancias económicas para cada país. De ahí la importancia de estudiar y crear políticas que se orienten al desarrollo de una economía ambiental que busque enfrentar los problemas que genera la oferta y demanda de los recursos naturales en el mercado. Entonces, en un país como el nuestro, tan rico en recursos naturales, ¿cuáles son las medidas que se deben implementar? ¿Y qué debemos esperar para el futuro? Para conversar más sobre este tema, nos acompaña el máster Jaime Echeverría Bonilla, investigador y consultor del Centro Científico Tropical. Jaime, bienvenido a Conciencia. Le agradecemos mucho que haya hecho un campito de su apretada agenda para hablar de economía ambiental. Muchas gracias, Gustavo. Y casualmente, ¿cómo definimos nosotros lo que es economía ambiental? Bueno, primero tenemos que pensar qué es economía. Y economía es ver como sociedad, como país, como familia, cómo utilizamos nuestros recursos, qué producimos, para qué lo producimos, para quién lo producimos. Tradicionalmente, cuando se desarrollaron los conceptos económicos que manejamos en la actualidad, había una abundancia relativa de recursos naturales. Los recursos eran prácticamente inagotables, nos decían a nosotros en la escuela. Inagotables, infinitos, y en parte era cierto, porque la población, los seres humanos versus el tamaño del planeta, era completamente desproporcionado. El planeta era enorme. Conforme ha aumentado la población, ha aumentado el tamaño de las economías, el planeta sigue del mismo tamaño que antes. Entonces empieza una preocupación de cómo podemos incorporar ese concepto de escasez de los recursos naturales en los conceptos de la economía. Entonces ahí es donde nace. Hay un ejemplo muy famoso en los Estados Unidos, en los 60s, un economista dijo: si el Parque Nacional Yosemite vale más la madera que el turismo, tenemos que explotar y cortar toda la madera y venderla. Ese era el enfoque, digamos, económico del momento. Algunas otras personas dijeron: no, un momentito, es que aquí la decisión no es tan fácil, no es decir madera contra turismo, es un poco más complicado que eso. ¿Por qué? Porque un parque nacional da muchos otros beneficios a la sociedad. Purifica el aire, limpia el agua, regula el flujo del agua, alberga la biodiversidad, en fin, tiene muchos otros aspectos que en ese momento no se consideraban. ¿Por qué no se consideraban? Porque, como dije al principio, eran abundantes en relación al ser humano. Conforme eso se va dando cuenta la gente, otros economistas dijeron: no, eso no puede ser así. Aquí tenemos que empezar a considerar otros aspectos y tenemos que incorporarlos en el marco metodológico de la economía. Entonces, aquí quiero hacer una aclaración, que economía, mucha gente dice, y a mí me dicen algunos colegas, amigos, me dicen, es que ustedes quieren vender todo y quieren ponerle plata, signos de dólares a toda la naturaleza, y ese no es el enfoque de la economía ambiental. El enfoque de la economía ambiental es usar las herramientas de la economía y el marco metodológico de la economía, de la toma de decisiones, incorporando los aspectos ambientales que habían estado olvidados. Entonces, en resumen, digamos que eso es el concepto de economía ambiental, es incorporar en las herramientas de la economía los aspectos de la naturaleza. Retomando este ejemplo de cortar todos los árboles en Yosemite, habría que ver el impacto de eso en el turismo. Sí, exactamente. Lo que pasa es que ellos se enfocaron solo en dos cosas, dijeron turismo o madera. Entonces, turismo desaparece
Desaparecemos el turismo y solo nos dedicamos a la... Esa era la concepción visión. en los 60. Ajá, exacto. Entonces, claramente, al irte a explotar madera, perdés todo el turismo. Pero además, perdés otras muchas cosas que no están valoradas en el día a día. Porque nosotros valoramos el trabajo, valoramos la comida, valoramos una casa, valoramos una finca, pero en ninguna parte usted puede encontrar que yo voy a ir a comprar biodiversidad. Correcto. O agua limpia. No hay mercados para eso, entonces pasaban ignorados. La economía ambiental lo que trata es eso, es de incorporar todas esas cosas que estaban perdidas por ahí y meterlas en el marco de análisis. ¿Pero para qué, Gustavo? Es para la toma de decisiones, no es para hacer un cálculo, no, es para como país, como planeta, que se puedan tomar decisiones acertadas para, en última instancia, mejorar el bienestar de las personas, que es el objetivo, digamos, final, es el bienestar de las personas. De acuerdo. Casualmente, ya definimos economía ambiental. La diferencia entre economía del bienestar y también un concepto que vi por ahí, economía ecológica. Sí. Bueno, está también, hay que agregar economía circular, digamos, reciente. Que tuvimos ya programas desarrollados en ese tema. Sí, aquí en este programa. Y yo, en mi opinión, son diferentes tonalidades de lo mismo. Como dije antes, la economía trata de poder seleccionar las mejores decisiones para la gente. La economía ve costos y ve beneficios. Y tal vez allí están las diferencias. Economía ecológica estaba más, o la mayoría de las personas involucradas en economía ecológica eran de otras disciplinas, digamos, más tenían que ver con la ecología, con temas de energía. Pero un ejemplo corto, dice economía ecológica, no, es que usar el dólar es un poco sesgado como unidad de medida. Usemos la energía involucrada en las transacciones. Bueno, cuando hacen ese ejercicio, al final sale muy correlacionado con dólar. Es decir, que... Tarde o temprano. Tarde o temprano. Entonces, yo diría que son pequeñas variaciones de los mismos conceptos, ¿verdad? Pero en el fondo lo que buscamos es la eficiencia en la sociedad, en la asignación de los recursos. Y por eso es muy importante el análisis beneficio-costo de las políticas, de los programas, de los proyectos, para que podamos conocer en toda su dimensión los costos y los beneficios de cada decisión que tomamos. Hacemos una primera pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. En la economía actual, el éxito se mide con indicadores monetarios que no suelen considerar a los humanos ni al medio ambiente en el que vivimos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el máster Jaime Echeverría Bonilla, quien es investigador del Centro Científico Tropical, también consultor. Jaime, importante lo que usted hace, evaluación económica de proyectos, programas, políticas. Hablemos de costos y beneficios. Sí, Gustavo. Tradicionalmente los costos y los beneficios ambientales se han quedado fuera de los análisis de políticas y proyectos. Entonces, le pongo un ejemplo. Van a hacer una represa y entonces se cuenta cuánto cuesta construir la represa, luego se calcula cuánto va a ser la electricidad que se va a generar y calculan una tasa de retorno del proyecto. Pero ahí quedó fuera todos los aspectos sociales, aspectos ambientales, muchos aspectos quedan, no se consideran. Entonces, como parte de la economía ambiental o el análisis ampliado que queremos hacer, queremos incluir externalidades de los proyectos, las políticas y hasta esto se ha usado, por ejemplo, para casos de juicios, para reclamos de daños y perjuicios. El ejemplo más famoso es el del Exxon Valdez, un tanquero que encalló en Alaska, derramando miles de galones de petróleo crudo.
y que tuvo un gran impacto en la biodiversidad. En la noche, en los noticieros, sacaban los patitos bañados negros en petróleo, ¿sí? Hicieron unos cálculos y primero dijeron, bueno, sí, aquí la pesca se va a reducir en tanto por ciento, esto cuesta tanto, el turismo se va a reducir y esto cuesta tanto. Pero ayer dijo, un momento, pero ¿cómo usted va a factorizar aquí la reducción en la calidad de vida de los millones de personas que en la noche prendieron el televisor, vieron las noticias y se fueron a la cama sintiéndose en un nivel menor de bienestar que antes del accidente? Entonces, bienvenidos aquí los beneficios de no uso, que es toda una categoría de beneficios adicionales que no están relacionados con el uso directo del recurso, como los que hablábamos, un poco lo que tiene que ver con paisaje, un poco con lo que tiene que ver con el agua, o simplemente con el conocimiento de que el recurso existe. Ejemplo, las ballenas. Tal vez yo nunca vaya a ver una ballena, pero yo valoro su existencia. A mí me dicen que un proyecto va a afectar a las ballenas negativamente y a mí va a reducirse mi nivel de bienestar, aunque yo nunca piense usar una ballena. Entonces, estas cosas, estas externalidades deben forzosamente ser incluidas en el análisis de cualquier proyecto, porque le va a cambiar su rentabilidad, va a cambiar la relación beneficio-costo. ¿Cuántos son los beneficios en relación a los costos? ¿Cuál va a ser la tasa interna de retorno del proyecto? ¿Cuál va a ser su valor actual neto? Y aquí es muy importante en esta valoración dos cosas. Una, el tiempo, y otra, a quién aplica. Porque no es lo mismo hacer un análisis beneficio-costo desde el punto de vista privado de una empresa que desde el punto de vista de una universidad, desde el punto de vista de un municipio, una provincia, un país, un continente, el mundo entero. Y ahí es donde se empiezan a complicar las cosas, porque temas como cambio climático, que son tan complejos, pues evidentemente resulta muy difícil evaluarlo en toda su dimensión. El caso del Exxon, para terminar, se hicieron estimaciones de varios billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares, que Exxon terminó pagando a la sociedad por ese daño ambiental. Entonces, al igual que en ese caso, para un juicio se usó una valoración, debemos evaluar todos los proyectos y todas las políticas con esa visión amplia, tomando en cuenta el tiempo, es decir, cuándo ocurren los beneficios y los costos, porque en el tema ambiental muchas veces los costos están hoy. Si se quiere hacer un parque nacional, declarar un área protegida, los costos van a ser hoy y los beneficios se van a recibir en el tiempo. Entonces eso es algo que es muy importante considerar. Y después también es muy importante considerar a quién afecta, es decir, quién se lleva los costos y quién se lleva los beneficios. Pongamos un ejemplo aquí, que todos estamos familiarizados, el proyecto de tren eléctrico que había de Cartago, Alajuela, hacia San José. Evidentemente ahí hay ganadores y hay perdedores. Ganador es quien por medio de un pago módico puede transportarse evitando la presa de la mañana y la de la tarde. Pero también hay perdedores. Por ejemplo, muchas propiedades cerca de la línea del tren sienten efectos de ruido, por ejemplo. Creo que aquí también en la universidad y muchas aulas y muchas actividades se ven, digamos, afectadas por temas ruido. 10 veces al día. Sí, 10 veces al día. Y entonces pongo un ejemplo. Este proyecto decían, vamos a hacer un tren cada 5 minutos. Bueno, multiplique entonces el nivel de ruido por esa cantidad. Eso no se vio. Tampoco se vio, por ejemplo, el efecto sobre las presas, digamos, aquí donde está la Facultad de Derecho. Imagínese un tren ahí pasando cada 5 minutos. Si ahora que pasa 10 veces al día, entonces mi punto es que debemos ver la globalidad. No podemos ver solo una parte porque entonces se nos quedan cosas por fuera. Es muy importante ver quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores. Ahora, en el tema de cambio climático, por ejemplo, y hablan mucho de la justicia climática,
Pero la mayoría de las políticas y las ideas que están circulando ahora en Naciones Unidas y a nivel global son muy injustas con los países más pobres. ¿Por qué? Porque les están obligando a dar un salto tecnológico para el cual todavía no están preparados, no tienen los recursos, porque vos conocés muy bien que el tema de recursos del norte hacia el sur ha sido un tema que ha frenado, digamos, esta discusión. Entonces, países como la India, en continentes como África, no son Noruega, ni siquiera aquí somos Noruega, y entonces no podemos adoptar un modelo noruego de movilidad eléctrica. No tenemos los recursos, no tenemos la plata. En Latinoamérica, usted ve, Gustavo, que aquí un automóvil del año 2000 es considerado bastante reciente. Digamos, mucha gente anda en autos de los 90s. Entonces, y en otros países ya eso no circula. Ajá, exactamente. Entonces, nosotros como país pobre y otros mucho más pobres que nosotros, estamos en esa encrucijada, en donde el petróleo, sea como sea, y con todas sus externalidades, sigue siendo en muchos lugares la fuente más barata de energía. Claro. Entonces es muy injusto que los países del norte, después de haber usado petróleo para desarrollarse ellos por cientos de años, por 200 años, ahora nos digan, no, señores, ya ahora ustedes, y señoras, la tecnología es esta. Ahora ustedes tienen que sustituir todos sus vehículos. ¿Por qué pongo esto como ejemplo? Porque es un caso muy interesante para un análisis beneficio-costo, claro, en donde veamos beneficios, costos y quién los recibe. Claro. En el siguiente segmento vamos a desarrollar más esta idea. Ya regresamos. El cambio en el modelo de crecimiento económico debe involucrar no solo al gobierno, las fábricas o despachos, sino también a cada uno de sus habitantes. Conversábamos con el máster Jaime Echeverría, consultor e investigador del Centro Científico Tropical. Jaime, la experiencia en Costa Rica, pagos por servicios ambientales. El PSA. Exacto. Bueno, quería agregar algo, que también soy graduado de la Universidad de Costa Rica, así que... En Economía Agrícola. En Economía Agrícola, sí, para hacerle la propaganda. Correcto. Pago por servicios ambientales es un concepto que incorpora lo que estamos hablando, sobre todo con las externalidades positivas. Es decir, una de las grandes causas de la deforestación en el mundo es que no se reconocen los beneficios de los bosques. Los bosques generan beneficios, pero nadie recibe la plata. Se dan al mundo. En cambio, con agricultura, usted deforesta, siembra, produce y vende su producto. Entonces, uno de los grandes problemas identificados es ese. Entonces, el pago por servicios ambientales o pago por servicios ecosistémicos o algunos otros nombres que se le han dado, trata de resolver ese asunto. Trata de que quien conserve el bosque reciba un pago por conservarlo. Y es totalmente justo y es totalmente congruente con los principios de la economía. Usted esté generando un bien público para el resto de la sociedad, bueno, usted debería estar o tener derecho a recibir una compensación de vuelta. Una de las críticas es que económicamente no es lucrativo. Sí, exactamente. No es lucrativo la actividad forestal de conservación. Entonces, este pago viene no es que le va a resolver todos sus problemas económicos al propietario, al agricultor, al dueño de bosque, pero es un pequeño flujo de ingresos que contribuye en su economía familiar. Entonces, en una economía diversificada, en una finca diversificada, puedes tener ingresos por diferentes motivos y además uno que entra ahí es el pago por servicios ambientales. Y es que es increíble ver cómo fincas de 100 hectáreas, digamos, que puedan recibir este beneficio,
para las familias en el momento en que llegue el beneficio es una plata que realmente ayuda. ¿Se paga por hectárea, Jaime? Se paga por hectárea, sí. En Costa Rica, bueno, nosotros calculamos el valor hace unos años ya, estimamos en $50 por hectárea por año. Ese fue como un promedio de promedios. Pero con el tiempo vieras que se ha mantenido el valor y lo han copiado en muchos otros países también. Aquí se le han hecho ajustes, ahora está como en 60 y es un pago, es un promedio, como te digo. No hay que una finca tenga más que otra. Se ha tratado y en algunos casos, por ejemplo en Costa Rica, se ha priorizado fincas que estén cerca de nacientes, cerca de pozos, cerca de acuíferos importantes identificados. Entonces eso se les ha dado, como decir, una prioridad. Pero en otros países han querido llegar a mucho más detalle, hacerlo más fino, pero ya entonces empieza a aumentar el costo. Mientras más fino lo querés hacer, más va a aumentar el costo del programa. Y uno de los conceptos, digamos, que para mí son muy importantes es que el beneficio llegue la mayor cantidad posible al beneficiario final, es decir, al dueño de la propiedad. Claro. Y no que se quede en el camino, ¿verdad? Haciendo miles de estudios y miles de análisis y cosas que no van a llegar al final. ¿De dónde vienen esos fondos, Jaime? En Costa Rica vienen del impuesto a la gasolina, que también eso es una cosa muy, muy positiva del sistema, porque podrías decir perfectamente que se está compensando un impacto ambiental que se genera con el consumo de gasolina. Estás precisamente internalizando una externalidad por medio de ese valor. Entonces, ese costo extra en combustible, en la demanda va a tener un efecto de reducción, ¿verdad? Pero también va a generar muchísimos recursos que van a financiar estos programas en el campo, encabezados en Costa Rica por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, que es FONAFIFO. Entonces, es una internalización de externalidades. Estás captando emisiones, o al menos dejando de emitirlas, que también es positivo. Y ahí es donde comentábamos en el intermedio, que es donde tenemos dos decisiones. Podemos, por un lado, subsidiar el transporte privado de personas por medio de incentivos a los autos eléctricos, o podríamos usar esos recursos en captura de carbono, generando un beneficio social muy amplio en las áreas rurales de Costa Rica. Nos queda 1 minuto y medio, Jaime. ¿Es Costa Rica un buen modelo de economía ambiental en el mundo? Yo creo que sí lo es. Por ejemplo, este concepto de pago por servicios ambientales es definitivamente algo que no hay en otros lugares. Yo he viajado buscando por todo el mundo y hemos visto proyectos que se hacen, nacen y mueren. La belleza aquí, o creo que la ventaja principal es que los fondos están garantizados por ley, vienen del consumo de la gasolina, que es un bien de primera necesidad. Entonces, por ese lado. Luego, desde el punto de vista de la generación de electricidad, por el lado del turismo, yo considero que somos un buen ejemplo de una economía sostenible, que si se combina con otras cosas que están ahora viniendo, como tecnología, inteligencia artificial y otras cosas, creo que puede ser un país muy próspero hacia el futuro, conservando sus recursos naturales. Perfecto, Jaime. Le agradezco mucho. Nos quedó un tema pendiente. Usted es una persona muy estudiada en el tema de vehículos eléctricos. Más adelante no descarto que lo invitemos para que hablemos qué hacemos nosotros con esas baterías que está generando muchísimo cuestionamiento a nivel mundial. Todo otro tema. Con mucho gusto. Claro. Ahí lo vamos a invitar. Muchas gracias a todos y todas ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección de conceptos. Hola, gracias por acompañarnos en este espacio que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí.
o el análisis ampliado que queremos hacer, queremos incluir externalidades. Se considera externalidades al perjuicio o beneficio experimentado por un individuo o una empresa a causa de acciones ejecutadas por otras personas o entidades. Es decir, a todas las situaciones externas a una actividad. El invitado señala la necesidad de contemplar los diversos aspectos externos que no están relacionados propiamente con la economía. Los aspectos sociales, emocionales o ambientales también deben ser analizados dentro de los procesos de producción y desarrollo de un proyecto. Además, nuestro invitado también usó este término. Entonces, en una economía diversificada, en una finca diversificada, puedes tener ingresos. Diversificar es un verbo y significa convertir en múltiple o diverso lo que era uniforme y único. El investigador utiliza este concepto cuando señala la importancia de no enfocarse en una sola actividad económica, sino más bien darle diversos usos a los recursos para generar así más ganancias. Estos fueron los conceptos del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras páginas de Facebook y YouTube. ¡Hasta la próxima!